mensaje de hoy se llama un elemento espiritual imprescindible. El elemento espiritual imprescindible es la santidad. Ese es el paso número 1 para servir al Señor y dedicarnos al Señor, es practicar la santidad. Vamos al libro de Éxodo, por favor, Felipe. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el 6. Hay harto que decir y tenemos poco tiempo, así que vamos a avanzar lo más rápido posible. ¿Están listos ya? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Por aquí están listos? No se duerman, vamos. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, atención, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. ¿Cómo le dice? No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El 6. Hasta el 5 no, perdón. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El primer elemento o el elemento imprescindible en la obra de Dios y para servir al Señor como un discípulo es aprender lo que es la santidad. Eso es lo que Dios le reveló aquí a Moisés en su llamado. No te acerques, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quiere decir que donde quiera que Dios está, el lugar es santo. Donde quiera que Dios sitúa su presencia, es un lugar santo. Eso es lo que dice. Le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué Dios le dijo que se sacara el calzado? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien puede discernir por qué Dios le dice, Moisés, quítate el calzado? ¿Alguien supone alguna idea? Claro, pero ¿por qué Dios tuvo que decir eso? ¿Por qué no le dijo Moisés, déjate el calzado? Si igual la tierra igual iba a seguir siendo santa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios le dice a Moisés eso? ¿Por la presencia de Dios? Amén, puede ser, sí. Pero yo quiero revelarte por qué Dios le dice eso a Moisés. Escúchalo bien. El calzado representa el andar. El calzado representa el camino por el cual Moisés transitaba. El calzado representa el cómo yo me conduzco en mi vida. El calzado o el camino representa las sendas por las cuales yo camino. David dice en el Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y ve mi corazón. Apártame del camino de la perversidad y guíame por el camino eterno. Así dice el Salmo 139. El camino o el calzado tiene que ver con mi conducta de vida. Por ejemplo, cuando Dios dice a través del profeta Isaías, dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque más altos son mis caminos. Los caminos de Dios no es que Dios sale a caminar. No, los caminos de Dios es la conducta de Dios, es la forma de Dios actuar y proceder. El mismo profeta Isaías dice y será llamado camino de santidad. El camino tiene que ver con una forma de vida. Dios le está diciendo a Moisés, oye Moisés, si te vas a acercar a mi presencia, apártate de tus caminos, Moisés, porque mi tierra es una tierra santa. ¿Lo entendiste? Mírame Moisés, tú eres muy lindo Moisés, estuviste en Egipto, ahora estás en el desierto con las ovejas de Jetro, pero ahora estás conmigo Moisés, y más vale que te santifiques. Por eso Moisés, quítate el calzado, sácate ese calzado contaminado, no me sirve Moisés, yo te voy a dar uno nuevo. ¿Recuerdan cuando llegó el hijo pródigo a la casa?
Dice que el papá le puso calzado. ¿Por qué? ¿Por qué le puso calzado? Porque iba a comenzar un nuevo camino. El hijo llegó descalzo como un esclavo, pero cuando llegó a la casa del padre se puso calzado. El calzado tiene que ver con conducta, con caminar de vida. En este caso, Moisés, tu forma de vida está contaminada y yo te voy a enseñar una nueva, Moisés. Yo quiero decirte, mi hermano, en este día que tú tienes que caminar por el camino por el cual Dios transita. Todo discípulo de Jesucristo camina por el camino de la santidad a Dios. Vean que Dios no le permitió que se acercara. No te acerques, no vengas a mí, Moisés. Si vas a venir con esa conducta de vida, si vas a venir con esa misma sandalia, Moisés, no te acerques a mí. Mejor sácate eso y te puedes acercar a mí. Dios prefiere que tú estés descalzo a que andes con conductas que no le agradan a Él. Es mejor. ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva desnudos? Porque es mejor estar desnudo que estar vestido de cualquier conducta de vida que no es la de Dios. Dice que ellos cosieron hoja de higuera, ¿o no? Cuando pecaron, dice que tomaron hoja de higuera y se cubrieron sus cuerpos, ¿o no? Ellos mismos tomaron una conducta de vida que no era la de Dios. Todo discípulo de Jesucristo debe caminar en el camino de la santidad de Dios. Ahora Dios te va a decir, acércate a mí, pero santifícate, purifícate. Escúchame, Dios todo lo que toca, lo santifica. Cuando Dios apareció en la zarza, Dios santificó la zarza y el lugar, la tierra donde estaba la zarza, porque Dios todo lo que toca lo santifica. Donde quiera que Dios pone su presencia, es un lugar santo. Escúchame esto, y esta es una revelación que el Señor me entregó ayer. Dice, Dios santifica lo que toca, y lo que santifica es suyo. Lo voy a repetir, no lo escuchaste bien. Dios santifica lo que toca y lo que santifica es suyo, ya no es tuyo ni mío. Seguramente Moisés pasó muchas veces por esa tierra donde estaba la zarza, ¿o no? Quizás caminó muchas veces por ahí. Pero ahora Moisés, este lugar es mío, está santificado para mí. Vamos al libro de Números, por favor. Números capítulo 3, versículo 11 al 13. Si tú te vas a empezar a santificar para el Señor, cuando tú estás santificado, tú ya no eres tuyo, tú eres del Señor. La santidad tiene que ver con propiedad de Dios. Dios santifica lo que toca y lo que santifica es suyo. Amén. Vamos a Números capítulo 3, por favor, Felipe, versículo 11. Atención. Cuando Dios santifica algo es para sí. Cuando Dios aparta, porque santidad, mi hermano, santidad no es simplemente, no me voy a equivocar, no voy a pecar. No, santidad no es eso. Santidad es cuando tú te apartas para el Señor y vives consagrado para Él. Eso es santidad a Dios. Lo repito, santidad es cuando tú te apartas, cuando te consagras, cuando vives solamente para Él. Eso es santidad. Ahora vean acá cómo Dios santificó a una tribu llamada los levitas. Versículo 11 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, vean, santifiqué para mí. ¿Cómo Dios santifica? Para Él. Cuando Dios santifica, lo santifica para Él. Moisés, esta tierra ya no es tuya, esta tierra es mía. Lo que Dios santifica lo toca, pero para Él, es de su propiedad. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. ¿Lo entendiste? Cuando tú ahora como discípulo o discípula de Jesucristo te vas a apartar para Él, quiero decirte que tú eres del Señor. Y Él no te va a compartir con nada ni con nadie. Eso es lo que he experimentado estos últimos 10 años. Que Dios no me quiere compartir.
Me dijo el Señor, oye, renúnciame a ese trabajo, renúnciame porque quiero que te santifiques para mí. Pero Señor, ¿qué voy a hacer a fin de mes? Yo veo lo que hago con tu vida, santifícate para mí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Pero Señor, yo también quiero salir, también quiero comprarme algunas cosas, pero Señor, yo también quiero. Me dicen, no, tú eres mío. Yo te santifiqué para mí. Pablo dice, el Señor se me apareció como un abortivo, pero dice, yo fui apartado para el evangelio de Jesucristo. Así dice el apóstol Pablo, yo fui apartado para el evangelio, fui consagrado solamente para el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos son del Señor? Tú no eres tuyo, tú eres de Cristo. Él no te quiere compartir con nada ni con nadie. Tú eres del Señor. Diga conmigo, yo soy del Señor. Isaac, tú no puedes hacer esto otro, pero Señor, ¿cómo? No, es que tú no puedes. Pero Señor, yo también soy un ser humano, claro, pero tú eres mi propiedad. Yo te santifiqué para mi presencia. Te santifiqué, te consagré. Como dijo Jeremías, Señor, yo no soy un niño, no sé hablar. No, Jeremías, así no son las cosas, Jeremías. Tú vas a decir, Jeremías, todo lo que yo te mande. Así dice Jeremías 1. Jeremías no diga, yo soy un niño y no sé hablar. No, yo voy a poner las palabras en tu boca, Jeremías, porque dice así Jeremías, el Señor dice Jeremías, porque aún desde el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así dice, te santifiqué, así lo dice. No lo tengo acá, pero así dice, yo te santifiqué. Porque cuando Dios santifica, santifica para su presencia, para su corazón. ¿Cuántos quieren ser santificados para Él? Santifícate para Él. Él pagó el precio por ti. Ya lo entendemos, ¿sí o no? Escúchame. Dios cuida y está pendiente de lo que ha santificado, porque suyo es. Dios le dice a Moisés, oye, los levitas no me los toques. Los levitas van a ser míos, porque más tarde los levitas se van a convertir en los sacerdotes. Y los sacerdotes vivían solamente para Jehová Dios. No tenían tierra, no tenían herencia, no tenían nada, solamente que Jehová era su herencia. Solamente vivían para Dios. Eso significa estar santificado. Cuando Dios va a usar a alguien, lo aparta y lo pone a un lado. Lo voy a repetir, escúchalo, mi hermano. No estoy aquí simplemente diciéndote cosas lindas. Estoy diciendo hoy día lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando Dios va a usar a alguien, lo aparta y lo pone a un lado. Esto dice a esta o a este, aquí. Todo lo demás sí hagan su vida, pero tú no. Moisés no me toca a los levitas porque son míos. No. Con los rubenitas, con los de José, con los de Benjamín, Moisés, tú haz lo que tú estimes conveniente, pero no me toques a los levitas porque son míos. Hubo un hombre en la escritura llamado Acán. ¿Conocen a Acán? Acán fue un hombre que tomó el botín de una guerra que ganó Josué. Pero viene Acán, este hombre tomó ese botín o ese tesoro que era apartado para Dios, santificado solamente para Dios. Pero cuando vino este Acán y tomó esos tesoros y los escondió en su casa para su propio beneficio, Dios se enojó y se enojó gravemente. Porque las cosas que Dios ha santificado no se tocan. Si Dios te ha santificado, no te involucres con las cosas de este mundo. Si Dios te ha apartado para el evangelio, no te contamines con nada de esta vida. No te rejuegues con las cosas del mundo. No, tú eres del Señor. Tú eres ese tesoro de la casa del Señor, el cual tiene que estar como anatema, santificado solamente para Él. Yo les pregunto a los hombres, ¿les gusta que su esposa tenga amigos y pololos? ¿A qué hombre le gusta eso? A Dios tampoco. ¿Te gustaría, Sebastián, que la Connie tuviera otro esposo, otros pololos? ¿Y por qué no? Porque ella es tu esposa. Se hizo un pacto contigo para que sea solamente tu esposa. Desde el momento que Cristo murió por ti, Él no te quiere compartir con nada, con nadie. Él te santificó para Él.
¿Por qué a veces nosotros nos involucramos con nuestros amantes? Y engañamos, somos infieles con el Señor. Y nos rejugamos con otras cosas. Sí, pero igual se puede esto, pero igual esto otro. No, santifícate para Él. Ese es el elemento imprescindible en la vida espiritual. Puede que te falten muchos dones, pero si tienes santidad, tú agradas al Señor. Míos son los levitas. El requisito imprescindible para servir al Señor es vivir una vida de consagración. Escúchame. El que no se consagra no es útil para Dios. Lo repito, el que no se consagra no es útil para Dios. Isaías capítulo 6. Hoy ya te estoy predicando esto porque he tenido que practicar la santidad. He tenido que practicar la santidad. Harto. Qué fácil es hablar de aquí cosas que no has vivido. Pero qué importante es predicar cosas que sí has vivido. Por eso mejor espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Espera que Él te procese y vive cosas con Dios antes de enseñar y predicar. Vive cosas con Dios. Se te va a hacer más fácil después de explicarlas. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, rapidito, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Gloria a Dios. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Atención, atención, atención. Y el uno, querubín o serafín, decía al otro, daba voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo cantaban los ángeles, los serafines? Santo, Santo, Santo. ¿Y por qué cantaban eso? ¿Por qué cantaban? ¿Por qué no cantaban lindo, lindo, lindo? ¿Cuántos saben que el Señor es lindo? ¿Cuántos saben que Él es hermoso? Sí, también. Pero ¿por qué los ángeles cantaban Santo, Santo, Santo? Mira, son 3 santos. Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu. ¿Lo entendiste? Ahí está la adoración de los 3. Ahí está revelada la Trinidad. En esa adoración. Son 3 veces santo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Atención. ¿Por qué Dios le reveló a Isaías la santidad en su llamamiento? Porque es lo que primero Dios llama. Es lo primero que Dios te requiere. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Mira, Moisés, el lugar de aquí es santo. Y aquí Dios estaba llamando al profeta Isaías a través de la santidad. Isaías, yo soy santo, Isaías, y 3 veces santo. Santifícate, Isaías, si me vas a servir, santifícate. Cuando Dios llama a alguien, lo llama a la santidad. Conságrate para Él. Conságrate para Él. No te involucres con las cosas del mundo. Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así dice Timoteo. ¿En qué te estás enredando, mi hermano? ¿Por qué yo te estoy compartiendo esto? ¿Usted piensa que yo estoy aquí diciendo estas cosas porque quiero decirlas? No, Dios sabe lo que tú estás viviendo, lo que tú estás haciendo. Deja las cosas de este mundo. Apártate para el evangelio, apártate para servirlo. Hónralo con tu vida. Sé ejemplo de los demás. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, consérvate en toda pureza. Sigue la conducta en justicia, en amor, fe, y después le dice pureza. Santifícate para Él. Él pagó el precio. El cántico celestial declaraba la santidad de Dios en el llamamiento de Isaías. Todo lo de Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo de Dios es santo. Estar parado aquí significa practicar santidad. Estar predicando aquí significa santidad. Ministrar la adoración es santidad. Orar, interceder es santidad. Todo involucra santidad. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, había un artefacto afuera en el lugar, en el atrio. Este artefacto, ese mueble se llamaba el lavacro. El lavacro era el artefacto que estaba lleno de agua para que los sacerdotes, cuando iban a entrar al lugar santo, ¿a qué lugar iban a entrar? Al lugar santo. Cuando entraban ahí tenían que lavar sus manos y sus pies
para ministrar adentro del lugar santo y después el sumo sacerdote en el Santísimo. Hay que santificarse antes de entrar a la presencia. Isaías, tú eres profeta, más adelante está el llamamiento de Isaías. Y quiero decirte que el profeta Isaías es el profeta que más habla de la santidad. Es el profeta que más todo el tiempo habla de la santidad. Isaías 57 dice que él habita la altura y la santidad. Así dice. Porque todo él es santo. ¿Te está santificando o no? ¿Estás viviendo para Él o no? Eso es santidad. ¿Estás viviendo para ti o viviendo para Él? Santidad es vivir por Dios y para Dios. Eso es santidad. Cuando yo me consagro, digo yo soy suyo. No me rejuego. Deja de practicar lo que le desagrada. Deja todo lo que te aparta del llamado de Dios. Deja todo lo que te aparta de Dios. Hay que dejarlo. Hay que dejar todo lo que no es de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 6. ¿Lo estás entendiendo, mi hermano? Hoy estoy hablando duramente porque así es el Señor como quiere compartir la palabra hoy día. Yo quisiera hablar otras cosas, hermana Marta. Yo quisiera contar otras cosas, hablar otras cosas. Hay tantas cosas, tenemos 66 libros para decir cualquier otra cosa, pero hoy día el Señor le plació hablar hoy día esto para que tú te santifiques. Lucas 5, 6. Y aquí vamos a empezar a aplicar cosas para ahora en este minuto. Atención, mi hermano. Aprovecha el tiempo que vamos a estar aquí. Más rato nos vamos a ir. Ahora está la palabra de Dios. Atesórala en tu corazón. Lucas 5 es cuando Pedro no había pescado nada en la noche. ¿Se recuerdan aquella historia? Pedro había estado toda la noche trabajando y nada había conseguido. Pero apareció el Señor y le dice una palabra a Pedro. Le dice: Pedro, echa tu red a la derecha. Y Pedro le hizo caso, dijo: Maestro, en tu palabra echaré la red. Y Pedro le obedeció. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy. ¿Y por qué le dijo eso? No le dijo, ¿por qué no le dijo: Señor, gracias por los peces que di? No tenía ni uno, agradecido. No fue así la actitud de Pedro. ¿Pueden ver? El Señor le hizo un tremendo favor a Pedro y a los demás pescadores, pero aquí Pedro tiene una actitud rara. Le dice al Señor: soy hombre pecador. Qué raro. Escúchame. Pedro, al ver el tremendo milagro que el Señor hizo allí, Pedro pudo ver que él era un pecador delante del Señor y reconoció su falta de santidad. Ay, si el pastor está predicando, yo ya estoy santo. ¿Qué me viene a decir el pastor? Yo igual me santifico si yo no ando haciendo nada malo. No le hago mal a nadie. Yo vivo tranquilo. Eso es orgullo. Esto es lo que no tenía Pedro. Pedro, como era un humilde y un sincero delante del Señor. Sí, Señor, soy hombre pecador. Viste esto tremendo milagro que hiciste. Veo tu gloria, veo tu santidad y digo: yo soy pecador. Todo discípulo debe practicar la santidad y humillarse delante del Señor y reconocer que necesita de la santidad de Dios en su vida. Sí, me tengo que apartar. Apártate de mí, Señor. Pónete allá. Yo no soy digno de estar cerca tuyo. Tú eres demasiado santo y yo soy demasiado pecador. Esa es la actitud para estar delante del Señor. ¿Te estás santificando o no? ¿O dejaste de santificarte? Porque quiero decirte que santificarnos cansa. Yo me he cansado muchas veces. Me he cansado de santificarme. Digo, ya voy a hacer lo mismo que los demás. Yo también voy a hacer aquí. No. Todo discípulo de Jesucristo reconoce su actitud y su condición delante del Señor.
No leímos Isaías, pues después dice, ay de mí, Señor, dice así, porque soy un hombre inmundo de labios, que moro en un pueblo inmundo de labios. Así dice Isaías, dice lo mismo que este. Porque cuando nos encontramos con el Señor vemos nuestra necesidad y que somos faltos delante de Él. ¿Cuántos son faltos delante del Señor? ¿A cuántos le falta? A todos nos falta. Pero hoy día yo te quiero decir, empieza a santificarte y vivir para su gloria. Empieza a santificarte y vivir con un propósito para Él. Escúchame, quiero revelarte un asunto aquí. Atención, ¿cómo le dice Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció que no estaba todavía completamente bueno para servirle. Pero veamos qué es lo que hace el Señor. 9, por favor. Porque por la pesca que habían hecho, ¿qué pasó? El temor se había apoderado de él. El temor de Dios te hará, mi hermano, santificarte y vivir para Él. Cuando viene el temor de Dios en tu vida, cuando tú dices, esto no le agrada a Dios, esto no le agrada a Él, eso es practicar la santidad. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? ¿Ya no hay temor de Dios sobre tu vida? ¿Ya no te importa santificarte? ¿Perdiste el temor? Quiero decirte que si tú actúas mal en la vida, mal te va a ir. Cuando actuamos mal en la vida es porque ya perdemos el temor de que Dios va a hacer algo. Y cuando nos pasan los males, ahí nos lamentamos. ¿O no? El temor se había apoderado de él. Y de todos los que estaban con él, también a todos. Todos se asustaron. Wow. El Señor dice unas cosas y se cumple. Atención, versículo 10. Atención. ¿Qué pasó cuando Pedro reconoció? Dice, y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿a quién se dirigió el Señor? A Simón, al gran Pedro. ¿Cómo le dice? No temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Gloria a Dios. Escúchame esto. Cuando tú reconoces y te empiezas a santificar, el Señor te dice, ahora eres útil para mí. Cuando te santificaste, ahora sí eres útil. Ahora sí, Pedrito, vas a dejar los peces, te voy a santificar de eso y vas a ser pescador de hombres. Vas a empezar a ganar gente para mí, Pedrito. ¿Quieres servir a Dios? Santifícate y Él te va a considerar para una obra. Tú dices, ¿por qué el Señor no me pone? ¿Por qué el Señor no me llama? Mi hermano, santifícate y Dios te va a poner. Y le dice, no temas. El Señor no le recriminó que era pecador. No le dijo, sí, Pedro, yo soy un pecador. Sí, Pedro, no tenés ni un brillo. No le dice eso, ¿no? No temas, Pedro, no temas. No temas, Pedro, yo te voy a usar, Pedrito. Sigue con esa actitud y te voy a seguir poniendo, Pedro. Y si tú lees los evangelios, el Señor con Pedro lo sube y lo baja, lo dobla, lo manda para aquí, para allá. Y al final Pedro le dice, el Señor le dice a Pedro, ahora Pedro, tú vas a ser el pastor de ovejas. Tú vas a liderar. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Porque todo aquel que se santifica se vuelve útil para el Señor. Todo aquel que se santifica se vuelve útil en sus manos. Dice, tienes imperfecciones, te faltan dones, pero no importa, te santificaste, te voy a usar. Y todo lo que tú no tienes yo te lo voy a dar. Pedro era un hombre del vulgo, así dice el libro de los Hechos, que era un hombre del vulgo, un pecador. Pero ese Pedro después se convirtió en el gran apóstol Pedro. A él le entregó las llaves del reino. Pedro predicaba y se convertía a la gente. Dice que Pedro hacía milagros extraordinarios. La sombra de Pedro sanaba a la gente. Los endemoniados se liberaban por un hombre que se santificó y vivió para él. Por favor, te pregunto, ¿te estás santificando o no? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos sueñan? Oh, yo quiero ser usado. Yo quiero que el Señor me use. Ay, el Señor me use. Y nos quedamos en el ideal. Y el Señor te dice, bueno, ¿y cuándo te vas a santificar entonces? El Señor dice, yo quiero usarte al tiro. Yo quiero decirte, mi hermano, que Dios te puede usar ahora, en este segundo. Porque para Dios no hay un problema si las capacitaciones vienen de Él. El asunto es cuánto tú estás dispuesto a santificarte y consagrarte para Él. ¿Cuánto estás dispuesta? ¿Cuánto? ¿Un 5%? Ah, no, Señor. Igual prefiero hacer otras cosas. Quiero mis planes. Señor, yo tengo otros planes ahora. Después te sirvo. En 5 años más yo te voy a servir. Primero quiero lograr otras cosas en mi vida. Pedro no pensaba así. Y ahí Pedro se humilló. Pedrito,
yo te voy a usar, vas a ser pescador de hombres. Versículo 11. ¿Qué pasó con los demás? Que no fue solamente Pedrito. Ven acá. Y trajeron a tierra las barcas. Y dejándolo todo, diga conmigo, se santificaron. Dice, le siguieron, dejaron esa vida, se apartaron de la vida de pescador y se santificaron para el Señor. ¿Lo ves? Ahí lo dice. No lo dice en la palabra, lo dice en espíritu. Se santificaron, ya dejaron todas las redes. Y dejándolo todo, está dispuesto a dejarlo todo por servirle. Está dispuesto, dispuesta, o tú tienes otros asuntos que hacer. Ellos dejándolo todo recibieron el llamado del Señor, porque Él los estaba llamando. Te estoy llamando, dice el Señor, te estoy llamando, santifícate para mí. Dios no te puede usar si no te has santificado. Lo repito, Dios no te puede usar si no te has santificado. Segunda Timoteo 2:15. ¿Lo estás entendiendo, mi hermano? El requisito es santificarse. El elemento espiritual imprescindible es la santidad. Te puede faltar el conocimiento y una pila de cosas, pero si tienes santidad, ya lograste mucho. Dios te empieza a considerar al tiro, porque Él es santo. Porque Dios es santo. Cuando alguien practica santidad dice, Él es como yo, porque yo soy santo. En Apocalipsis todo el tiempo se habla santo, santo, santo. Todos cantaban eso. ¿Por qué? Porque es el atributo que más se distingue de Él, su santidad. Pedro lo vio, cuando vio el milagro, vio la santidad de Jesús. Y eso para Pedro fue suficiente. Practica la santidad y santifícate para Él. Apártate para el Señor y te va a empezar a mirar. Si es que ya no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, lo puede hacer. Dios lo puede hacer ahora. No digas el Señor no me va a mirar para mí, no me va a mirar para un propósito, para una obra. No digas eso. Cualquiera que se santifica, Dios le da un lugar para servir. Cualquiera que empiece a santificarse, Dios te pone al tiro en cualquier lugar. ¿Cuántos saben que los lugares los da el Señor? ¿Cuántos saben que los lugares no los dan los pastores? ¿Cuántos saben que los lugares de la iglesia los da el Señor? Él es el dueño de la iglesia, ¿o no? Si tú te santificas, Él te va a poner a servir en algo. En lo que sea, pero sírvele. Ven acá, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: atención, los discípulos. ¿Hay discípulos hoy día? ¿Hay discípulos o no? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios santificado. Procura presentarte con diligencia aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 16. Mas evita, mira, santifícate, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La impiedad, ¿sabe lo que es? Es todo lo que no es santidad. Impiedad es lo contrario a la santidad. El impío es aquel que practica el pecado, aquel que no vive para Dios. Cuídate, Timoteo, de no contaminarte con la impiedad, Timoteo. Vean que ese es el requerimiento de Pablo. No te contamines, Timoteo. ¿Por qué le dice eso? Porque es lo más difícil. Porque hay que estar constantemente limpiándose. ¿Cuántos se bañan todos los días? ¿Y por qué nos bañamos? Porque hay que bañarse. Porque nos ensuciamos, ¿o no? ¿A cuánto le gustaría no bañarse nunca más? No se puede, ¿cierto? No se puede. Hay que estarse limpiando constantemente. Lo mismo es en la vida espiritual. Santifícate todos los días, aunque te cueste. O sea, a todos nos cuesta esto. Atención, 17. Y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, ¿saben lo que hacían? No se santificaban ni hablaban lo que ellos querían. Esos son esos dos. Pero sus palabras comerá como gangrena. Ellos vivían, Himeneo y Fileto vivían hablando lo que no tenían que hablar. No se santificaban. Vean lo que hacían estos dos. Que se desviaron de la santidad. Se desviaron de lo puro.
diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vean lo que no hace, lo que produce la falta de santidad. Desvía la fe de los demás. Hermano, procura estar santificado para que tú no engañes ni tuerzas a nadie, ni nadie se desvíe por causa tuya. ¿Qué pasa si yo empiezo a pecar ahora y empiezo a hacer lo que no es de Dios? Ahí está el pastor Isaac, tanto que hablaba. Yo puedo hacerte pecar y desviarte a ti si yo no vivo en santidad. Así son los discípulos de Jesucristo, son ejemplo para los demás. Ejemplo de santidad, ejemplo de servicio, ejemplo de consagración, ejemplo de fe, ejemplo de liderazgo. Así son los discípulos. Versículo 19. Atención, dice el gran apóstol Pablo. Pero el fundamento, ¿cómo dice? El fundamento, o sea, lo imprescindible, lo primero, las bases, está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el fundamento de Dios? Conoce al Señor los que son suyos y apártese de iniquidad. Santifíquese todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tienes que comenzar a santificarte, porque ese es el fundamento del servicio. El elemento espiritual imprescindible es la santidad. Santifícate para el Señor, purifícate, límpiate, apártate para Él. Dile al Señor: yo soy tuyo, Señor. Ya no soy de este mundo. Yo era de este mundo, pero ya no lo soy. Tal vez lo fuiste en el pasado, pero eso ya no es así. ¿Cuál es el fundamento? La santidad. Apártese de iniquidad, apártese del pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú vas a ocupar el nombre de Cristo en tus labios, purifícate y santifícate, mi hermano, porque su nombre es santo. Su nombre es santo. Dice el apóstol Pedro: sed santo porque yo soy santo. ¿Por qué hay que ser santo? Porque simplemente Él lo es y ya. Ese es el fundamento. Apártese de las cosas del mundo. Todo aquel que pondrá el nombre de Cristo en su boca, santifíquese todo aquel que va a servir a Dios. ¿A cuántos les gusta tomar tecito? Para mí eso es uno de mis pasatiempos preferidos. Los que me conocen saben que para mí el té es muy importante. Yo puedo tomar té a la hora que sea, y uno tras otro. Para mí es muy importante. Pero ¿a cuántos les gusta tomar té en una taza limpia? ¿A cuántos les gusta? A mí me gusta. Pero ¿qué pasa si la taza está sucia? ¿Y si es de otra persona? ¿A cuántos les cuesta? Qué difícil, ¿o no? Qué difícil es eso. Dios también quiere usarte y tomarte como una vasija, pero quiere que esa vasija esté limpia para que Dios pueda derramar en ti todo lo que tú necesitas. Señor, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no me has dado aquí? Bueno, santifícate y yo te lleno, ¿o no? Límpiate y yo te doy todo lo que tú necesitas, porque esta taza tiene que estar limpia. Versículo 20. Atención, pero en una casa grande, que es la iglesia, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí estamos hablando 2000 años atrás. No existen las comodidades que existen hoy. No existe el baño como existe hoy. En una casa grande hay dos tipos de instrumentos, dice el apóstol Pablo. Unos para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué tipo de instrumento tú vas a hacer? ¿Para usos viles o para usos honrosos? Los dos son útiles, pero uno para cosas gloriosas y otras para cosas no tanto. Versículo 21. Así que, atención. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se santifica, si alguno se aparta, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. ¡Qué lindo!
Si alguno se santifica, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Yo quiero decirte, mi hermano, en este día, que cuando tú te santificas, te vuelves un instrumento de honra en sus manos. Dios te empieza a honrar, porque Dios honra la santidad. Lo repito, Dios honra la santidad. En mi caminar con el Señor he tenido incluso experiencias hasta con seres espirituales, con seres angelicales. Y he visto cosas asombrosas. Y el Señor me ha retribuido viviendo esas experiencias, porque camino en la santidad. Con errores, con faltas. Me he equivocado muchas veces, pero no he dejado de santificarme. Me he caído y he pecado, pero no he dejado de santificarme. He cometido errores por falta de experiencia. He cometido errores por mi juventud, pero nunca he dejado de santificarme. Porque Dios siempre va a honrar a los que se santifican. Lo repito, Dios siempre va a honrar y va a ser un instrumento de honra a los que se santifican. Santifícate. Santifícate. Santifícate para Él. Santifícate y te va a poner. Sigue santificándote. Entre más te santificas, más útil te vuelves. Sigue practicando la santidad. Deja ciertas cosas. Vive para Él. Yo soy del Señor ya. Cuando tú haces ese movimiento, dice Dios te empieza a usar. Ahora eres una vasija más útil en sus manos. Atención. Será instrumento para honra. El que se santifica es un instrumento de honra. Útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Cuando dice que es útil al Señor, significa que Dios te puede usar para lo que sea. Para lo que sea. Para lo que sea. Él te puede dar y te puede usar para lo que sea. Útil al Señor. Después dice dispuesto para cualquier cosa. Toda cosa buena, Dios te hace partícipe. Él te quiere hacer partícipe de su obra. Él te quiere usar. Tienes que empezar a santificarte y limpiarte para Él. Si no te santificas y si no te limpias, eres un instrumento para usos viles, para cosas no muy importantes, más bien para cosas intrascendentes. Connie, sigue santificándote. Hernán, síganse santificando, limpiándose para el Señor. Y el Señor los va a empezar a colocar donde Él quiera. Actitud de reconocimiento. Sí, Señor, me falta, pero me quiero santificar como Pedro. Ahora vas a ser pescador de hombres. Se lo dijo al tiro. No le dijo Pedro, ¿sabes qué? Yo en el futuro voy a hacer cosas contigo, Pedro. Ya todavía no, pero no, se lo dice al tiro. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. Y se lo dice al tiro. Vean que la instrucción y el servicio viene inmediatamente cuando tú te santificas, no demora. Dispuesto para toda buena obra. Atención, el que se aparta para Dios, el que se consagra para el Señor, el que desecha lo que Dios desecha, alcanzará honra. Lo repito, el que se aparta para Dios, el que se consagra para el Señor, el que desecha lo que Dios desecha, alcanzará honra. Ser útil para el Señor, pero útil en cualquier obra que Dios te encomiende. Cualquier obra. Santifícate para el Señor, Ulises. Sigue santificándote y limpiándote. Desecha lo que Dios desecha. Ama lo que Dios ama. Camina por donde Dios camina. Moisés, quítate el calzado. Ya, Moisés, deja esa vida, Moisés. Vive la mía. ¿Sabes lo que dice el Salmo 103? Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel solamente sus obras. Ahora sí, Moisés, puedes caminar por mis caminos. Antes Moisés, no, sácate el calzado. Pero después le dice Moisés, ahora estos son mis caminos. Moisés camina libremente por mis caminos. Ahora Moisés, puedes caminar por donde yo camino, porque tú ya estás santificado para mí. A Moisés le notificó el camino. Sí, Moisés sí sabía las cosas del Señor. Él estaba claro, porque se había santificado. Apocalipsis 22:11. Póngase en pie. Todavía no. Cuando oremos, ahí me manda ahí el corte. ¿Recibiste el mensaje?
¿Lo recibiste o no lo recibiste? ¿O viniste a calentar tu silla y te fuiste? Yo no sé lo que pasó contigo hoy día. Espero que la palabra hoy día te haya llegado, mi hermano, y Dios te haya hablado. Después que tuve el sueño, Tere, el Señor me habló y me dijo: la demanda tuya ahora se va a multiplicar. Me habló a mí. Me dijo: Isaac, si te había santificado, hasta aquí nomás te llegó. Me dijo: quiero que hagas esto, esto y esto otro. Y deja esto, esto y esto otro. Señor, porque te voy a usar de ahora en adelante. Van a empezar a suceder cosas diferentes en tu vida. Y para eso hay que santificarse. ¿Sabe lo que dice Josué? Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren maravillas? Santifícate y van a venir las maravillas. Vas a ver cosas que eran imposibles, se van a cumplir. ¿Cómo? A través de la santidad. La santidad es el camino por el cual Dios manifiesta su gloria. Recuérdalo. Santifícate y vas a ver las maravillas de Dios. Dice acá un ángel en el tiempo postrero. Apocalipsis 22, otra vez Juan nos empieza a estimular a la venida del Señor. Así empieza el libro. Apocalipsis empieza anunciando que Cristo viene, y en el capítulo 22 vuelve a anunciar que Cristo viene. Pero ahora el anuncio es un poco distinto. Atención. Dice así un ángel hablándole a Juan: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, siga pecando, y el que va a pecar, que peque con todo. Pues ya no juegue con este asunto. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si tú te has santificado, santifícate más. Y si te has santificado, vuelve y santifícate más. Si has caminado por sendas de amor, vuelve a andar en el amor. Si has caminado por sendas de justicia, camina todavía más por la senda de la justicia. Pero no te rejuegues, no seas como un anfibio, que un día estoy aquí y un día estoy acá. Un día estoy en la tierra y un día estoy en el agua. ¿De qué naturaleza es el cocodrilo? ¿Cuál es el hábitat del cocodrilo? ¿Alguien lo sabe? Está en la dos tierras. Así algunos somos como los anfibios, somos como las ranas, como los sapos, como los cocodrilos, que somos de las dos cosas. Somos de las dos naturalezas. No, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Cuántos dicen amén? Dile: santifica, al que está a tu lado, dile: santifícate todavía. Dile: santifícate todavía. Santifícate todavía. Vamos, que alguien me lo diga a mí también. Santifícate todavía. ¿También me toca o no? Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren ver maravillas en sus hijos? Maravillas en su familia. Maravillas en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos. ¿Cuántos quieren ver las maravillas? Santifícate y eso se va a lograr. La santidad es un canal por el cual Dios quiere manifestar sus maravillas. Apocalipsis capítulo 15 dice que estaban todos los vencedores del anticristo estaban en el cielo. Estaban en un mar de vidrio mezclado con fuego y cantaban el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, siervo de Dios. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey. Pueden ponerlo, por favor, Felipe. Apocalipsis, Rey de los santos. Mira, versículo 1. Apocalipsis 15:1. Vean acá. Vean acá. Apocalipsis 15:1, por favor. Miren. Dice acá, dice Juan: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 2. Y también vi un mar de vidrio mezclado con fuego. Cuando dice que está mezclado con fuego, significa que esos hombres estaban santificados, porque el fuego no purifica. Dice: ya los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie en el mar de vidrio. ¿Cómo? Con las arpas de Dios estaban adorando al Señor. Gloria a Él. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande, ¿cómo son sus obras? Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cuántos saben que eres el Rey de los santos? Tú eres una reina, aleluya, eres el Rey de los santos. Nosotros somos los santificados por su sangre, aleluya. Cierra tus ojos, vamos a hacer esta oración.